Bueno, buenas noches. No sé si se llega a ver ahí. Estamos medio mal de la garganta hoy. ¿Sí? Good night. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor hoy. Este tema que por ahí lo hemos escuchado muchas veces, ¿sí? Pero hay un capítulo en la Biblia, ahí en Números capítulo 15, que habla sobre los dos temas a la misma vez, ¿sí? Haciendo un énfasis tanto en uno como en el otro, en la soberbia o en la ignorancia. Vamos a empezar al revés. Yo puse soberbia o ignorancia, pero vamos a empezar al revés. Vamos a hacer ignorancia o soberbia, ¿sí? Porque cuando hablamos de ignorancia tenemos que entender por ahí algún concepto que dice el diccionario con respecto a la ignorancia. Dice que lo resume así: la falta de conocimiento, ¿sí? En varias oportunidades de la Biblia nosotros vamos a encontrar que un versículo que siempre se nos viene a la mente es cuando el Señor le hablaba al pueblo de Israel y decía: mi pueblo fue llevado cautivo porque no tenía conocimiento. O sea, estaba hablando de la ignorancia que tenían con respecto a conocer al verdadero Dios. Cuando leemos los últimos capítulos de Números, antes de entrar al Deuteronomio, cuando ya mueren todos los líderes, ya muere Josué, ya mueren los ancianos que quedaron después de Josué, dice que se levanta una generación nueva. Y esa generación se levantó sin conocer ni las obras de Dios, ni lo que Dios había hecho por el pueblo. Y la tarea de los padres es que tenían que haber pasado ese conocimiento a sus hijos, pero no se lo pasaron. O sea que también eran ignorantes de quién era ese Dios, porque no llegaron a cumplir este trabajo de pasarle nuestra fe y compartir nuestra fe a nuestros hijos. Pero el capítulo 15 del libro de Números, donde te invito a que puedas abrir, no lo vamos a leer todo el capítulo porque tiene bastantes versículos, 41 versículos, pero habla justamente de varias cositas. Una de estas es la ignorancia. Y entre el versículo 17 al versículo 29, habla sobre esto, de pecar por ignorancia. Si lo traducimos a nuestra palabra de hoy, sería pecar por falta de conocimiento. ¿Sería así? ¿Cómo lo tendríamos que resumir? Podemos pecar, dice la palabra de Dios, por ignorancia, porque no conocemos lo que dice la palabra de Dios, porque no tenemos entendimiento de lo que Dios nos quiere decir, y uno se puede dar cuenta de un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Uno puede justamente escoger una carrera, ¿sí?, sin tener en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Uno puede emprender un negocio con una persona, ya sea cristiano o no, aunque la Biblia ya condena desde el vamos, desde el punto inicial, que no sea cristiana la persona con la cual establece el negocio, porque hay principios distintos. Y si no conoces lo que dice la palabra de Dios, vos vas a hacer el negocio. Uno puede buscar que realmente nuestros hijos tengan un buen compañero, como novio o novia, pero si lo buscamos fuera de la palabra de Dios, no estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces estamos cometiendo cosas por ignorancia, porque no buscamos lo que realmente Dios dice. Y aún así, ¿sí?, a veces no podemos tomar el consejo de la palabra de Dios y no escucharlo, y no buscar cómo solucionar los conflictos con los hermanos. Entonces, una de las cosas clásicas que decimos siempre, cuando hay un conflicto, siempre tenemos que ir ¿a dónde? A Mateo 18, donde dice que tenés que hablar primero a solas con tu hermano. Si no solucionaste el conflicto con tu hermano, hablas con otro hermano para que los dos puedan ir a solucionar el conflicto que uno tiene con ese hermano. Si no lo solucionan con él, lo tenés que hablar a los ancianos, y si no los ancianos no lo pueden solucionar con él, dice que lo tenemos que tener por gentil y publicano. O sea, tenemos que conocer la palabra de Dios, porque si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a saber cómo tenemos que actuar, cómo hacer las cosas, cómo resolver los conflictos que todos los días se nos toca. Entonces Dios dice que podemos pecar por ignorancia. Dice el capítulo 15 y versículos 20 y 21. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 17 para poder entenderlo. Dice: y también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra la cual yo os llevo, cuando comiences a comer el pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. Y dice: de lo primero que amaseis ofrecerás una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. Y vuelve a decir el versículo 21: de las primicias de vuestras masas daréis a Jehová su ofrenda por vuestras generaciones. Y ahí pone el principio. Primero, ¿quién tiene que ser? Dios. Dice, entrando a la tierra prometida, el primer trabajo que hagan, la primera cosecha que hagan, la primera cosa que disfruten, primero se la tenemos que rendir ¿a quién? A Dios. Si nosotros lo trasladamos a nuestra época actual, está hablando de las cosas que nosotros tenemos.
Entonces uno, en este caso, ¿no? En este caso está hablando de eso, de las cosas que nosotros tenemos. Entonces, cuando uno trabaja, sabe que tiene que apartar en primer lugar para quién. Muy bien, César, está atento. Eso que está con cosas. Tenemos que apartar en primer lugar para quién. Para Dios. Sea que tengas un trabajo mensualizado, sea que tengas un trabajo quincenal, sea que tengas un trabajo por tanto, primero se lo tenés que dar a Dios. Y no porque Dios necesite de tu dinero, sino porque quiere enseñarte a que realmente seas un buen administrador, pero que realmente tenga prioridades en tu vida. Porque muchas veces, en primer lugar, ¿en quién pensamos cuando cobramos dinero? En yo, y yo, y yo, y por eso dicen los pronombres. Yo, primero. Tú, después. Y él, tercer lugar. Y es al revés. Es él primero, tú después, y yo voy último. Entonces, por eso debemos aprender realmente lo que quiere decir Dios. Y Dios le estaba diciendo a ellos que primero lo que tenían que tener, primero con Dios, una relación. ¿Sí? Pues partamos de ahí. No se puede tener una relación con Dios si primero no estamos entendiendo que tenemos que darle todo a Él. Por eso cuando nos levantamos en la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? Está bien, hermano, si yo me tomo el café, yo me voy hacia sacando todo lo que uno hace cotidianamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar cuando empezamos el día? Nuestras primeras horas del día, ¿a quién? A Dios. En oración, en lectura de su palabra, primero Dios, una relación con Él. Pero también le estaba pidiendo al pueblo, por eso no lo estamos leyendo, que tengan una preferencia por Él. Si tuvieras que escoger, ¿sí?, entre las cosas que el mundo ofrece, que muchas veces son atractivas, y las cosas que Dios nos plantea a nosotros, que a veces no son atractivas, tenemos que reconocer que lo que nos ofrece Dios siempre es mucho mejor. Entonces tenemos que tener la preferencia de saber escoger lo que Él nos está ofreciendo a través de su palabra. Y mirá vos esto, Dios te está poniendo en tu mano que vos decidas. No te está obligando, te está diciendo en la palabra de Dios las cosas que, si las hace bien y si las hace mal. Las consecuencias por hacerla bien, las consecuencias por hacerla mal. Pero te deja vos la decisión. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo hizo con un botón automático en el corazón y decir, bueno, tenés que hacer esto y nosotros hacemos eso? Tenés que hacer esto y nosotros hacemos esto. Tenemos que hacer esto y nosotros hacemos esto. ¿Por qué no hizo eso Dios? Porque seríamos robots. Y en segunda instancia, Dios no puede obligarte a que lo hagas. Tiene que salir de vos que lo hagas. ¿O acaso vos obligaste a tu esposa o a tu esposo con un cuchillo para decirle, ¿me amás o no me amás? No se puede obligar a las personas que te aman. Entonces Dios también obra de esa manera con nosotros. No nos está obligando a que nos ame, pero dice, en primer lugar, amarás a quién? Al Señor tu Dios. Y te dice, vos tenés que amar a Dios. Pero entendiendo que Él ha muerto y ha hecho un montón de cosas por nosotros. Y en tercer lugar, que tenemos que tener, si decimos que primero Dios, la prioridad tiene que ser Él. Y esto habla de muchas veces correrse del lugar, del timón, de quien maneja nuestras vidas, para darle lugar a Él. Y ahí fíjate que hay una palabra que vamos a leer a continuación, dice en el versículo 22, cuando errares y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová ha mandado por medio de Moisés, desde el día en que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación. Y ahí aparece la primera vez la palabra yerro. ¿Sí? Que la traducción tiene que ver con esto, con una falta o una transgresión inadvertida. ¿Sí? ¿No te ha pasado que muchas veces en alguna ciudad te has estacionado y de repente sentiste y se acerca alguien y te dice, señor, no se puede estacionar acá? ¿Sí? No se puede estacionar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Movemos el vehículo porque no nos dimos cuenta. ¿Y qué le decimos? Perdón, discúlpame, no vi el cartel o no sabía que no se puede estacionar. Entonces te cambias de lugar. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ahí. El yerro es una falta, una transgresión inadvertida. No te diste cuenta. O porque no sabía que había en ese lugar, o porque no sabía realmente que no se podía estacionar en ese lugar porque nadie te lo dijo. Entonces vos podés decir, no sabía. Realmente me equivoqué. Entonces, cuando uno peca así, realmente como dice ahí la palabra de Dios, por falta de conocimiento, porque hay ignorancia, tenemos que entender algo. Que cuando pecamos, dice el versículo 24, si el pecado fue hecho por yerro, por ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en grato olor a Jehová con su ofrenda. La clave es, si es por yerro, tenemos una salida. Versículo 26, dice el versículo 26,
y le será perdonado. Qué precioso esto que pone acá el Señor. Si alguno comete un pecado por ignorancia, ese le va a ser perdonado. Y dice el versículo 26, lo leemos todo, y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, y subraya esa parte, por cuanto es yerro de todo el pueblo. ¿Quién conocía? ¿Sí? A veces nos ha pasado, puedo tomar el ejemplo, César, vos cuando te conociste con Jesús y conocieron al Señor, llegó un momento que dijeron, estamos mal, estamos juntos, pero no estamos casados. Entonces, ¿qué decidieron hacer? La Biblia les marcó que debían casarse, que debían formalizar, fueron a qué? Al civil a hacer una formalización de ese estado. O sea, fíjense en ustedes, con un pequeño ejemplo, no sabía, pero porque venía del mundo, y realmente entendió que debía cambiar. ¿Qué hizo? Fue cambiar esa situación en su vida. Entonces, la ignorancia a veces está en nuestra vida. Por eso todos los días tenemos que ir a conocer la palabra del Señor. Porque llega un momento, como dice Pablo, que el que piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Entonces estamos aprendiendo, estamos caminando. Y mientras más aprendemos, como dice, la luz va apartando la oscuridad de la ignorancia. Entonces, mientras más conocemos al Señor, mientras más vivimos el Señor, vamos dejando este camino de ignorancia. Por eso tenemos que buscar al Señor. Pedro le decía al Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el Señor Jesús le dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. O sea, le estaba diciendo, andá a la palabra, andá a la ley para ello en ese momento, para nosotros andar a la Biblia y conocer lo que Dios quiere decirte. Conocer lo que Dios quiere hacer para que vos no metas la pata por ignorancia. Pero decíamos recién por ignorancia, ¿no? Pero había otra palabra ahí que era la soberbia. Y la soberbia acá, según el diccionario, es una actitud de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o ideas propias y menospreciarlas a ajenas. Si nosotros la traducimos en una palabra, ¿qué sería? Ponerse por arriba de los demás. Creerse que no hay una opinión más grande que la de él, no hay un pensamiento más grande que el de él, no hay una voz más linda que él porque canta, no hay no sé, podemos poner un montón de cosas, pero se está poniendo en el pedestal él. Ahora, la Biblia tiene algo más que decir con respecto al concepto de la soberbia. Dice el versículo 30, acompáñame para leer, dice, más la persona que hiciere algo, o que peca, con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Por esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció el mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Cosas para tener en claro. La soberbia, según el pasaje que está ahí, habla de esto: mano abierta, soltarse de Dios. La NTV, salud, lo traduce como ser una persona descaradamente. Y la soberbia no tiene que ver solamente con la actitud que nosotros entendemos que se pone por arriba de las personas, sino que tiene que ver con esto de soltarse de la mano de Dios porque no necesita de Dios y porque su razonamiento piensa que es mejor que Dios. Entonces, si piensa que es mejor que Dios, ¿para qué necesita Dios? ¿Para qué necesita Dios? Qué casualidad que en los evangelios, cuando uno empieza a leer, pasando el libro de los Hechos, hay una parte de los Hechos cuando dice la piedra que los edificadores desecharon ha renunció la cabeza del árbol. O sea, cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, nos transformamos en una persona soberbia. Y es más, bajo el contexto que estamos leyendo, esta persona tiene conocimiento de lo que Dios dice. Si hoy, voy a volver como César, perdón, si hoy, después de tanto tiempo, habiendo escuchado el consejo de la palabra de Dios y permaneciendo sin casarse, tendrían una actitud de soberbia. ¿Por qué? Porque ya escuchó de la palabra de Dios y ya leyó de la palabra de Dios que tiene que hacer un cambio. Si el Señor nos está diciendo a nosotros, realmente cuando estés en soledad o estés con otra persona o estés hablando a otra persona, no murmures contra esa persona, y uno lo sigue haciendo a pesar de que ya escuchó de la palabra de Dios que no debe hacerlo, está actuando con una actitud de soberbia.
porque escuchó la palabra, sabe lo que ya tiene que cambiar, porque Dios se lo ha mandado, pero la persona no está dispuesta a soltar. Se suelta de la mano de Dios, pero no se suelta del pecado al cual está aferrado. Entonces, la actitud que está diciendo acá Dios es diferente. ¿Todos pecamos? Sí, todos somos posibles de pecar. Nadie puede decir yo no voy a pecar nunca o a mí nunca me va a pasar. Al contrario, tenemos que tener la conciencia de que vamos a pecar. Pero acá hay dos condiciones que dice. Una es porque yo no entiendo lo que dice la Biblia o no conozco lo que dice la Biblia. Entonces al no conocerlo puedo cometer ciertos errores que Dios está permitiendo y que dice yo te lo voy a perdonar. Pero dice acá que cuando uno sabe y sigue haciendo lo mismo a pesar de que lo sabe, tiene una actitud de soberbia. Mira, vamos a avanzar un poquito más. Dice ahí, la soberbia dice ultraja a Dios. Fíjate en el versículo que estamos leyendo, el 30, dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así natural como extranjero, ahí está la palabra, ultraja a Jehová. Y la palabra ultrajar en el original tiene que ver con esto: denigrar a la persona, deshonrar a la persona. Nosotros hoy tenemos un concepto casi destruido de la familia, pero antes se le decía a los chicos, yo me acuerdo que mi papá me lo decía, que cuando metía la pata en la escuela, me dice, cuando vos te portabas mal en la escuela, estás hablando de papá y mamá. Estás dando representación a la familia. Miren qué feo que es esto. Cuando yo entré a la secundaria, ya había tenido primos villarreales que habían pasado. ¿Sí? Tuve a 2 primos que habían pasado ante ellos. Miren el testimonio de la familia nuestra. Cuando yo ingreso a la escuela, me agarra una profesora, nunca me olvidé, de biología. Imelda se llama, qué nombrecito. Y cuando pasó tomando lista, dice, quiero conocer a los chicos, el primer día de clase, Villarreales. Ay, hizo así. Ay, otro Villarreales. A ver, dígame, Villarreal, ¿qué es usted de... mis 2 primos eran Ariel y Pablo. Dice, ¿qué es usted de Ariel y Pablo? Son primos hermanos míos. Le digo, ay, no. Dice, ¿usted va a venir a estudiar o va a venir a jorobar? Así me dijo. ¿O va a venir a jorobar a la secundaria? Dice. Yo le digo, no sé, estoy en el primer año, vengo a estudiar. Le digo, espero que usted estudie. Fíjense en ustedes cómo muchas veces no nos damos cuenta de que ese testimonio habla de la familia nuestra. O sea, entrando a la secundaria, la familia nuestra, Villarreal, estaba muy mal, valorada, muy mal pensada, muy mal estimada por las cosas que estaban haciendo. Eso es lo que está diciendo acá. Hablábamos recién. El otro día me puse a hablar con una persona de la escuela, que tuve tiempo de ir a la casa, estuve con él un rato, y me dice, ¿sabes qué? A mí lo que me molesta, dice, es aquellas personas justamente que hablan de Dios, que dicen que creen en Dios, y cuando están trabajando en el medio de la escuela te apuñalan por la espalda. Están con vos y te dicen, sí, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Te das vuelta, dice, y lo primero que viene esa persona es una puñalada de la espalda. Entonces dice, ¿cómo me decís vos? Dice que esa persona va a la iglesia. Entonces, uno tratando de explicarle, ¿no? De decir, mira, que vaya a la iglesia no significa nada. Segundo, los que van a la iglesia no son perfectos. No vas a pretender que el que va a una iglesia sea inmaculado, que no tenga una tacha, que nunca diga nada, porque son pecadores como vos, les digo, y como yo soy. Entonces no podés pretender que la persona, pero tratando de justificar lo que era injustificable. Entonces fíjense en ustedes, cuando habla de ultrajar, habla de esto, de traer deshonra al nombre. Y cuando nosotros pecamos como hijos, cuando nosotros hacemos mal las cosas afuera, ¿de quién hablan? Hablan de Dios. Y hablan de lo que somos nosotros como cristianos. Dice ahí, la soberbia me lleva, yo noté un par de cosas, a tener en poco su palabra. Dice ahí, el versículo 30 que leímos, ultraja a Jehová, esa persona será cortada en medio del pueblo, por cuanto tuvo en poco, versículo 31, la palabra de Jehová. Y sabés que la palabra ahí, poco, tiene que ver con la palabra micros, la que nosotros usamos para decir micro, copio, o algo pequeño, tiene que ver con eso. En vez de ser la palabra importante, tener un valor para nosotros, agradarla o engrandecerla en nuestra vida, esta persona dice, la tiene en poco, la hace pequeñita, la hace poco valorable. No, si es chiquito, no tiene sentido buscar la palabra de Dios. La soberbia nos lleva a tener en poco la palabra de Dios.
La soberbia nos lleva a menospreciar el mandamiento. Versículo 31 dice: tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Y la palabra menospreciar ahí, está ahí la traducción parar, significa violar o deshacer. ¿Sí? Significa justamente tenerla en poco, bajarle el precio. Si ya la hice pequeña la palabra de Dios, no tiene valor para mi vida. Es quitarle el valor que tiene, es quitarle la autoridad que tiene la palabra. Y versículo del 34 al 36 termina diciendo un ejemplo. Ahí, terminando de leer el versículo 31, dice: esa persona será cortada, su iniquidad caerá sobre ella. Y este es el tercer punto. La soberbia me va a llevar a recibir un castigo, una corrección de parte del Señor. Y hay un ejemplo ahí. Leyendo el versículo 32 al 36, vamos a encontrar que hay un ejemplo que pone ahí el escritor, que es una persona que violó el día sábado. Y dice ahí que lo agarraron a la persona, sí, versículo 33, y los que lo hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado, fíjense, qué se había de hacer. ¿Se sabía que no debían violar el sábado? Sí. Lo que no se decía todavía es qué consecuencias tenía si lo violaba. Entonces lo pusieron en la cárcel y dice: vamos a esperar a ver qué nos dice Jehová. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Estamos hablando de la época de la ley, ¿sí? Estamos hablando de que la soberbia en la época de la ley recibió un castigo instantáneo. Vamos a ver qué dice más la palabra de Dios. A ver, ¿cuál sería el camino de salida? Y ahí sí vamos a tener del versículo 37 al 41, puse mal ahí, 37 y 41. ¿Cómo hacemos para evitar el pecado? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener presente su palabra. Vamos a leer el versículo 37 en adelante. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en las bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y eso servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y vuestros ojos en los ojos de los cuales os prostituyáis. Versículo 40, para que os recordéis y hagáis todos sus mandamientos y seréis santos a vuestro Dios. Versículo 41, yo Jehová vuestro Dios, que os sacó de la tierra de Egipto, y otra vez, para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Versículo 30 dice: para que cuando veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. ¿Para qué tenían que hacerse los flecos? Es eso, los flecos no los vestidos. Para recordar la palabra de Dios. Para recordar la palabra de Dios. Miren qué frágil que es nuestra mente. Para ellos, en el vestido, en el borde del vestido se tenían que hacer esos flecos. Y dice ahí, acordarse de Dios es lo que nosotros hacemos a veces los domingos, hacer memoria. Traer la memoria palabra de Dios. Ahora está la razón por la cual estudiamos la palabra y la memorizamos. Justamente ¿para qué? Para tener la palabra en mi mente, en mi corazón. Para eso memorizamos la palabra. Segunda de las cosas dice: poner en obra su palabra. Ahí en el versículo que leímos recién, el 39, dice, para ponerla, dice, leímos recién, para que cuando veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Y ahora dice, el segundo para que está ahí, para ponerlos por obra. Santiago dice: cualquiera que mire la perfecta ley de Jehová y mire en ella y considera en ella y no lo pone por obra, dice, igual a aquel que se mira en el espejo y sale. ¿Qué haces con el espejo? Vos te mirás en el espejo a la mañana y sí, ves el pelo por acá y por acá un coso a la noche, no quiero decir qué cosa, pero un coso acá a la noche, y ves que tenés la lagaña, y que dormiste con la almohada media cruzada y entonces te quedó una línea por acá. Entonces vos agarrás y comenzás a prepararte en el baño. Pero si vos vas al baño y ves las cosas en el espejo de lo que tenés que cambiar y no hiciste nada y saliste igual, eso es lo que está diciendo el escritor ahí. Mirarlo en la palabra de Dios, saber las cosas que tengo que cambiar y no cambiarlas. ¿O acaso nosotros nos miramos en el espejo a la mañana y salimos así? Y nos miramos que estamos con el pijama y salimos así. No, hacemos un aseo, nos preparamos, nos arreglamos para salir.
Lo mismo está diciendo la palabra de Dios. Poner por obra significa esto: hacer, aplicar. Una nota, la franja en los bordes que se usaba en la antigüedad, hoy es el accionar del Espíritu Santo. ¿Cuál es el objetivo de los flecos? Recordar qué cosa, la palabra de Dios. A ver, acompáñame a San Juan ahí, capítulo 14. San Juan capítulo 14 y versículo 26. ¿Sí? San Juan capítulo 14 y versículo 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas, y ahí está la frase, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces ahora yo no veo que tengamos flequitos así colgando, salvo que tenga el pantalón roto, obviamente. Ahí se ven los hilitos que están colgando, pero no te recuerdan la palabra de Dios. Te están diciendo que tenés que cambiar el pantalón, no tenés que cambiar la vestimenta. Pero el accionar de ese recordar, hoy lo hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu que nos recuerda la palabra. Es el Espíritu que da testimonio a nosotros y dice: sos hijo de Dios, no tenés que hacer lo malo. Es el Espíritu que trae a nosotros la capacidad de consolarnos cuando nosotros necesitamos de Él. Entonces fíjense en ustedes qué importante. Para evitar pecar, primero, tener presente la palabra. Segundo, poner por obra la palabra. Solo tenerlo presente no sirve. Dice la tercera, el beneficio. Si nosotros realmente ponemos la palabra por obra en nuestra vida, y volví a poner mal, versículo 37, volvamos a Números capítulo 15, ¿sí? En Números capítulo 15, y dice: su palabra preserva mi andar. Y dice ahí, en el versículo, capítulo 15, y versículo 39, es largo. Lo voy a leer todo, pero voy a hacer énfasis donde tenemos que prestar atención. Y os servirá la franja para que cuando veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlo por obra. Y ahí está. Y no miréis en pos de vuestro corazón y vuestros ojos en pos de los cuales sos prostituiréis. ¿De quién te quiere salvar la palabra? De yo mismo. Engañoso, decía Jeremías, es el corazón imperverso. Por eso dice Dios: no confíes en tu corazón, confía en lo que dice la palabra de Dios. A veces tenemos que enfrentar a una persona y vamos con miedo, pero Él dice: tienes que confiar en la palabra, tienes que confiar en lo que yo ya te estoy diciendo. A veces tenemos que abandonar un trabajo o tomar un trabajo y estamos nerviosos, tal vez no comemos, tal vez no dormimos, tal vez me siento incómodo porque no sé qué decisión tengo que tomar. Y el Señor vuelve a decir en tu palabra: si vos me pones en primer lugar, todas las cosas se van a acomodar. ¿Te das cuenta cómo obra el Señor? Va a obrar a través de su palabra. Por eso debemos estudiarla, por eso debemos entenderla. Nos va a preservar de cometer nosotros errores. Y dice ahí: prostituyáis. La palabra significa muy bien alimentado, pero desenfrenado. Y termina diciendo cometer adulterio. ¿Entendemos lo que significa cometer adulterio? Es cuando hay una relación, aparte de papá y mamá, extra. Hay otra más, o hay otra mamá para papá, o hay otro papá para mamá, que no tiene que ser, pero es un cometer adulterio. Es una relación que va más allá del matrimonio en sí. Entonces mira, para que nosotros no caigamos en nosotros mismos y comencemos a cometer el camino de descenso. Y dice ahí una nota importante: Él quiere ser el único Dios en nuestra vida. Versículo 41 termina diciendo: yo Jehová, vuestro Dios, que os sacó de la tierra de Egipto. Y ahí está el último para ser vuestro Dios. Viste que, no sé si todos vieron ayer el partido argentino, ¿sí? Yo creo que gritamos y nos tiramos. Vieron que Messi tiene lo que se llama sponsor. El sponsor es aquel que pone un dinero por la imagen de Messi, por lo que hace Messi, pero ese sponsor requiere exclusividad. Si ese sponsor, por ejemplo, es Adidas, Messi no puede sacarse una foto con Nike. ¿Por qué? Porque es la competencia. Ese sponsor requiere que tenga la exclusividad con él. Para eso yo te pago, para que vos me representes a mí, representes mis productos,
mi marca, todo lo que yo hago para que la gente te vea hoy y dice, yo quiero tener la remera de Messi, yo quiero tener el pantalón de Messi, quiero tener las medias de Messi, quiero tener el botín de Messi. ¿Se entiende? Necesitan una exclusividad. Y acá dice Dios eso. El objetivo final es que Dios quiere ser el único en nuestra vida. No quiere tener competencias, no quiere que tengamos varios dioses. Por eso una de las cosas que nos dice Dios, no te harás dioses ajenos y no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está en el mar. En nada, no podemos poner a nadie más por arriba de Dios, pero a veces nosotros nos ponemos por arriba de Dios y hacemos que Dios sea nuestro sirviente con lo que nosotros queremos. Por eso dice ahí, el obrar en su palabra nos va a preservar de nuestro propio andar, de nuestro propio corazón. Por eso Dios dice, yo quiero ser el único en tu vida, el único Dios. Y para terminar, la pregunta es, ¿Él es mi único Dios? ¿Él es el único en mi vida? ¿O todavía sigo luchando con cosas que ya debería dejar y que el Señor ha marcado, el Señor ha tocado, te ha dicho, tienes que dejar esto, no puedes continuar el camino así? A veces nos marca cosas el Señor y cerramos el oído y escuchamos lo que queremos escuchar, parte de lo que queremos escuchar, sabiendo que debemos dejar cosas. Y no nos damos cuenta que hasta que no dejemos eso, estamos en la vereda opuesta de Dios. No estamos en la vereda con Dios, estamos en la vereda opuesta. En la de que el que desobedece, el que enfrenta a Dios. Y dice Dios, la palabra de Dios, en San mismo Santiago, que Dios resiste a los soberbios. Resistencia significa ponerse al frente, en lucha, en combate. Dios lo resiste, pero dice la palabra de Dios en el mismo versículo que Él da gracia a los humildes. Por eso te invito a que realmente hoy podemos tener algo más de estos dos conceptos. O insensato, uno que no tiene conocimiento, o uno que realmente tiene conocimiento y se transforma en un soberbio por no obedecer lo que Dios está pidiendo. Vamos a terminar orando en esta noche y agradecer que Dios nos ha permitido estar en este lugar. Padre, gracias por darnos la vida, gracias por darnos de tu palabra. Gracias, Señor, porque en un pasaje tan rico, Señor, como Números, nos enseña, Señor, que nuestra vida depende de ti. Tú quieres ser el único. Tú quieres tener la exclusividad en nuestra vida. En lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos. Pero no nos obligas, Señor. Porque estás esperando que nuestro amor vuelva hacia ti, Señor, de aquello que ya nos hemos dado. Por eso decía el escritor, yo soy vuestro Dios, que os saqué de Egipto. Y tú eres nuestro Dios. Y a través de la obra de Cristo nos ha sacado a cada uno de nosotros de nuestro Egipto. Cada uno de nosotros teníamos un lugar donde éramos esclavos. Pero hoy, a la luz de Cristo y a la obra de Cristo, somos libres. Permítenos honrarte, Señor. Permítenos que podamos agradarte. Y ayúdanos para que podamos dejar aquellas cosas que entorpecen nuestra vida, que son un peso de lastre, como solemos decir, que en vez de ayudarnos a seguir hacia arriba, nos está empujando hacia abajo. Oramos pidiendo de tu sabiduría. Bendice tu iglesia, bendice a los hermanos que no han podido venir. Dejamos todo esto en tus manos y cuida nuestro hogar, de nuestro regreso, a nuestro hogar. En el nombre del Señor Jesús. Amén.